Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy traemos a este análisis una realidad que, sinceramente, a primera vista, parece absolutamente imposible. Hablamos de una isla diminuta, un lugar donde, y esto es literal, hay más ovejas que personas, pero que contra todo pronóstico logró competir y plantar cara en el mayor escenario mundial del deporte. Es un relato fascinante, de esos que atrapan desde el primer segundo, sobre cómo la estrategia y una determinación de hierro pueden superar barreras geográficas que parecen insalvables. Así que vamos a desgranar esta historia porque desafía por completo toda lógica deportiva y nos demuestra el poder real de un buen plan maestro. La pregunta central es simple, pero muy impactante. ¿Es matemáticamente viable que una nación con apenas 340.000 habitantes consiga un billete para el evento deportivo más grande y competitivo del planeta? A ver, en teoría, un país con una demografía tan pequeña ni siquiera debería existir en el mapa del fútbol internacional competitivo. Es que estamos hablando de una anomalía estadística gigantesca. Las grandes potencias mundiales tienen millones y millones de jugadores potenciales entre los que elegir, por lo que la pura probabilidad sugiere que una población tan reducida no tendría absolutamente ninguna opción real. Y sin embargo, lo consiguieron. Hoy vamos a explicar detalladamente la ciencia y la estrategia exacta detrás de cómo lo hizo Islandia. Para entender la magnitud real de esta hazaña, necesitamos poner todos estos datos en contexto. Islandia se encuentra en el remoto norte del Océano Atlántico, justo entre Europa y América. Y esto ilustra de manera brillante el inmenso obstáculo demográfico al que se enfrentaban. Fijaos, su superficie total es bastante grande, casi idéntica a la de Andalucía, aquí en España. Sin embargo, su población es minúscula para ese tamaño. Esos 340.000 habitantes equivalen a menos de la gente que vive en ciudades de tamaño medio como Bilbao o Valladolid. Con estos números sobre la mesa, Islandia se coronó oficialmente como el país más pequeño en población en haber alcanzado jamás una Copa del Mundo. Pero ojo a esto porque, sorprendentemente, la falta de gente no era ni siquiera su mayor problema. El mayor enemigo del desarrollo del fútbol allí era, sin ninguna duda, su geografía extrema y un clima totalmente despiadado. Durante décadas, intentar jugar al fútbol al aire libre era una misión casi imposible. Imaginemos el contraste. Mientras en el sur de Europa se puede jugar durante todo el año en manga corta, aquí hablamos de temperaturas implacables bajo cero, un viento constante que corta la piel y días de invierno larguísimos donde apenas hay unas pocas horas de luz. En estas condiciones tan oscuras y gélidas, desarrollar el talento técnico en campos literalmente congelados era inviable. Parecía que la naturaleza misma se oponía en rotundo a que este país jugara al fútbol. Así que el punto crucial de esta historia es cómo decidieron enfrentarse a la propia naturaleza. Y lo hicieron a través de la infraestructura y la educación. En los años 2000, la Federación Islandesa puso en marcha un plan maestro que cambiaría su historia para siempre. Pensaron, si no podemos jugar al aire libre de forma constante, meteremos el fútbol bajo techo. El primer paso fue una construcción masiva. Levantaron más de 170 instalaciones con césped artificial totalmente cubiertas por todo el país. De repente, los jóvenes podían entrenar todo el año sin importar las tormentas de nieve de fuera. Pero claro, unos buenos campos no sirven de nada sin una buena formación. El paso 2 fue una inversión bestial en la educación de los técnicos. Pasaron de tener apenas 100 entrenadores con licencia a superar los 800. Analicemos esta proporción un momento. Más de 800 entrenadores altamente titulados para una población total que no llega a las 400.000 personas. El nivel de educación futbolística por habitante sencillamente despegó como un cohete. Vamos a ver cómo se traduce todo este trabajo en el escenario internacional con el paso del tiempo. El mundo entero empezó a frotarse los ojos durante la Eurocopa de 2016. No solo lograron clasificarse para un torneo de esta magnitud por primera vez en toda su historia, sino que dieron la gran campanada eliminando a Inglaterra en octavos de final. Aquellas imágenes de todo un estadio coreando el famoso cántico vikingo sincronizado, el espectacular Hua, dieron la vuelta al mundo. Pero la cosa no acabó ahí. 2 años después, en 2018, llegó el verdadero clímax, la clasificación y el debut en el Mundial de Rusia. En ese primer e histórico partido, esta pequeña nación se enfrentó nada menos que a la todopoderosa Argentina. Y no solo aguantaron un tenso empate, sino que detuvieron un penalti del mismísimo Leo Messi. Aquella noche, un país con la población de Valladolid le paró los pies al mejor jugador del planeta. Increíble. Ahora bien, para dimensionar de verdad el impacto social de este éxito, hay un número que destaca por encima del resto. 30.000. Es una cifra enorme, impresionante. Detrás de este número se esconde un nivel de devoción y de lealtad que cuesta asimilar al principio. 30.000 es el número exacto de aficionados islandeses que hicieron las maletas y viajaron miles y miles de kilómetros hasta Rusia para apoyar a su selección nacional en aquel mundial. Para entender verdaderamente la escala de esta migración masiva, tenemos que cruzar este número con los datos de población que mencionábamos al inicio. A ver, lo verdaderamente interesante de este dato es la proporción que revela. Esos 30.000 aficionados significan, literalmente, que 1 de cada 10 habitantes de todo el país se desplazó a Rusia. Es decir,
El 10% de la población de la isla abandonó el país al mismo tiempo para ir a un mundial. Para visualizar esta absoluta locura logística, apliquemos la misma proporción a una nación más grande, como España. Si el 10% hiciera exactamente lo mismo, estaríamos hablando de más de 4 millones de personas viajando de golpe para ver un torneo de fútbol. Es una movilización de aficionados sin precedentes en la historia de este deporte y demuestra un nivel de unión y orgullo nacional que pone los pelos de punta. Y aquí llegamos a la explicación puramente sistémica de cómo mantuvieron este éxito. Esta locura colectiva no fue un golpe de suerte, sino el resultado directo de masificar el deporte desde la base. En Islandia, un asombroso 10% de toda su población juega o ha jugado al fútbol de forma oficial y federada, aprovechando al máximo esos campos cubiertos y esos entrenadores de élite. Si lo comparamos con una potencia histórica mundial como España, el porcentaje de población federada allí ronda apenas el 3%. Esta brutal densidad en la cultura futbolística islandesa nos demuestra de forma concluyente que su milagro deportivo no tuvo nada que ver con la pura casualidad o con una generación dorada espontánea. Fue el resultado metódico de una participación sistémica masiva. Para consolidar todo lo que hemos analizado hoy, la conclusión central está clarísima. En el fútbol, y tal vez en casi cualquier otra disciplina de la vida, el tamaño no importa cuando se combina con una planificación meticulosa a largo plazo, una inversión inteligente en infraestructura y una cultura inquebrantable de sacrificio colectivo. Islandia superó su extrema pequeñez demográfica y un clima que literalmente prohibía el deporte al aire libre, y lo hizo simplemente usando la estrategia, la formación y el trabajo en equipo. Este caso de estudio es la prueba perfecta de que las mayores limitaciones geográficas o demográficas se pueden doblegar por completo si existe un sistema claro y enfocado en solucionar los problemas desde la base. Lo cual nos deja con una incógnita de lo más emocionante para el futuro. Viendo que el audaz plan maestro de Islandia logró lo que todos consideraban impensable, la pregunta lógica ahora es: ¿qué nación menos favorita será la próxima en sorprender al mundo entero? ¿Veremos pronto a otro país diminuto desafiando a los gigantes mundiales mediante estrategias revolucionarias e infraestructuras impecables? Será verdaderamente interesante leer las distintas predicciones e ideas en los comentarios. Y si este análisis sobre la fascinante intersección entre geografía extrema y éxito deportivo ha resultado valioso y revelador, es el momento ideal para suscribirse, porque cada semana exploramos una nueva historia profunda donde la información y el deporte se encuentran. Hasta el próximo análisis.